Cuando miramos el libre albedrío, tiene lógica. ¿Quién va a decir que no tenemos libre albedrío? A ver, ¿hay acaso alguna persona que diga que no tenemos libre albedrío? ¿Todo el mundo dice? Sí, claro, claro, existe libre albedrío. O usted no puede elegir. Usted no puede elegir hacer el bien y hacer el mal. Así piensan las personas. Le digo a varias personas sobre lo que sucedió con Adán y Eva. Eva, ella eligió. Claro, sí, ella eligió, porque ella tenía los dos árboles. Pero teniendo entre los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ella prefirió comer el de la ciencia del bien y del mal. Eso lo decimos considerando únicamente como así por encima. Pero cuando nosotros leemos los versículos, Eva fue engañada. Eva fue engañada. En el caso de Judas, Judas, él dice la palabra que Satanás había puesto en el corazón de Judas que entregara a nuestro Señor Jesucristo. Judas inevitablemente tenía que entregarlo. Era inevitable. Alguien tenía que entregar a nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema con Judas fue, Judas hasta el último momento tuvo el arrepentimiento que las personas creen que es el arrepentimiento que Dios pide. Dios no mira buenas intenciones. Pero el ser humano, mirando sus buenas intenciones, cree que el arrepentimiento es enojarse, romper cosas, dañar, para que se vea que realmente no quería hacer eso. Judas hizo lo más grande que hace una persona que se arrepiente de esa manera. Una persona que se arrepiente de esa manera llega hasta el punto de suicidarse. Pero esa manera es el arrepentimiento que nombra la Biblia. Ese no es el arrepentimiento. Cuando miramos Mateo capítulo 28, capítulo 27, versículo 3, ahí aparece el arrepentimiento de Judas. Vamos a mirarlo. En el versículo 3 de Mateo 27 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí dice, lo acabamos de leer, que dice que Judas arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. Judas, para que haya devuelto arrepentido, como dice ahí, para que haya devuelto arrepentido las 30 piezas de plata, él quería que condenaran a nuestro Señor Jesucristo. ¿O él se imaginó que lo iban a condenar? No. Cuando él lo entregó, él se imaginó de todo, menos que lo iban a condenar, menos que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer todo lo que padeció. No se imaginaba. En el pensamiento de Judas hubo otras ideas. Lo que lo llevó a hacer esto fueron otros pensamientos, otras ideas. Muy probablemente Judas, acordándose de lo que está escrito en el Antiguo Testamento que hizo el profeta Eliseo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50. Judas, conociendo lo que hizo el varón de Dios, pensaría, imagínense, si Jesús hasta caminó sobre el mar, si Jesús le dice al viento que se enmudezca, al mar que calle, que se aquiete, entonces, ¿qué no va a hacer Jesús con estas personas cuando lo vengan a arrestar? Le habrán llegado pensamientos para matar dos pájaros de un tiro. Tener dinero, porque le están ofreciendo dinero, y a la vez se va a deshacer de los enemigos. Los enemigos de ellos, ¿quiénes eran? Los fariseos. Entonces, él vio una oportunidad impresionante. Él usó su astucia. Él pensó, claro, así esto debe ser. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema que hubo en Judas? Cuando él tuvo ese pensamiento tan astuto, él usó de astucia. Cuando tuvo ese pensamiento tan astuto, ese pensamiento que parecía que les iba a dar dinero y a la vez iba a matar dos pájaros de un solo tiro. Se iba a deshacer de sus enemigos y a la vez iban a tener más dinero. Él pensó como, tan inteligente que soy, ¿no? Tan inteligente. Judas pensó que estaba haciendo la mejor hazaña inteligente, intrépida que pudiera hacer. Así Judas pensó, Jesús va a estar orgulloso de mí. ¿Qué es lo que tenía que hacer Judas? ¿Quién era? Él estaba usando de astucia, pero ¿quién tenía sabiduría? Judas sabía, al lado de él llevaba 3 años andando en un grupo, ¿cierto? Andando en un grupo. Y en ese grupo Judas había visto sabiduría. Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, los que estaban alrededor de él, ¿cómo quedaban? Dice que era tan grande la sabiduría que salía de nuestro Señor Jesucristo que nadie osaba hacerle preguntas. ¿Por qué no osaban hacerle preguntas? Porque ellos querían seguir en su camino. Manteniéndose en su camino, no le hacían preguntas a nuestro Señor Jesucristo.
acusados por sus conciencias, dice el versículo 7 de Juan 8. Ellos así, en su astucia, en su inteligencia, no podían hacer frente a nuestro Señor Jesucristo porque Él hablaba con sabiduría. Judas, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo era sabio, ¿qué tenía que haber? Bueno, y hago pregunta, presten atención, voy a hacer una pregunta. ¿Qué tenía que hacer Judas cuando le llegaron estos pensamientos tan intrépidos, tan astutos, tan inteligentes? Esta buena idea, ¿qué tenía que hacer Judas con esta excelente idea que le llegó? Bueno, ¿qué tenía que hacer Judas? Consultarlo con Jesús. Lamentablemente no me sale la foto de quién hizo la pregunta, pero sí tenía que consultar con nuestro Señor Jesucristo. Tenía que no confiarse en su punto de vista. En ese caso, bueno, alguien veo que escribió, varios escribieron negarse a sí mismo. Pero en ese caso Judas estaba viendo como algo negativo lo que estaba haciendo. Judas no lo veía negativo. Judas veía una gran oportunidad. Judas no veía, ¿qué le veía malo Judas a esa idea que le llegó? Veía una idea muy inteligente, una idea muy astuta. Le iba a hacer, como dicen, un golazo. Hablando futbolísticamente, le iba a hacer un golazo a los judíos, a los que estaban persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, a los perseguidores, a los que querían hacerle daño a nuestro Señor Jesucristo. Él les iba a hacer un gol. Les sacó dinero y a la vez no sabe lo que les va a pasar. Porque nuestro Señor Jesucristo va a hacer descender fuego y mejor, espero y verá que lo traten de sujetar, que traten de atrapar a nuestro Señor y verá lo que les va a pasar. Todas esas ideas que le llegaron eran inteligentísimas, astutas, pero él no consideró a alguien que tiene sabiduría. Las ideas inteligentes que él tenía, él no se iba a negar a sí mismo porque él no veía nada malo. Él en eso no veía absolutamente nada. Él veía una gran oportunidad. Pero sí, ciertamente sí tiene que ver con negarse a sí mismo. Él tenía que, aunque su idea se veía maravillosa, grandiosa, excelente, él tenía que acudir a nuestro Señor Jesucristo. Tenía que acudir y preguntarle, estoy pensando hacer así, 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 así. Si nuestro Señor Jesucristo le decía, no, no hagas así, ya, él habrá sido librado. Otra persona iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Pero él no. Él se quedó hasta el último momento con su astucia, con su idea y la concretó. Pensó su idea, le ofrecieron dinero. En el momento que le ofrecieron dinero, de pronto él se quedó pensando, le diría, uy, espere. Y tal vez no sé si fue un día, 2 días, pero él pensando, claro, esto es lo que tenemos que hacer. Excelente, eureka, así como dicen. Cuando una persona le atina a un pensamiento así grandioso, eureka. ¿Sí? Él tuvo una idea grandiosa. Por eso aquí vemos quién fue el que puso en el corazón de Judas que lo entregase. Ya hemos leído Juan, vamos a leerlo. Juan capítulo 13, versículo 2. Dice ese versículo, Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién puso en el corazón de Judas que entregase a nuestro Señor Jesucristo? El diablo ya había puesto. Hace poco consideramos que todo ser humano antes de recibir la salvación está en las manos del diablo. Suena raro porque la gente no se siente en las manos del diablo. ¿En ese momento Judas era salvo? No. Llevaba 3 años andando con nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía no era salvo. Todavía el Espíritu de Dios no había venido sobre él. ¿Había recibido la salvación? No, no había recibido la salvación. Es más, los discípulos, después, todos los discípulos, los que quedaron, los 11, después recibieron la salvación. Pero en ese momento no, todavía no habían recibido la salvación. Es decir, Judas en ese momento, aunque estaba con nuestro Señor Jesucristo, aunque recibía las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aunque estaba con Él, veía los milagros, veía las señales. A pesar de que veía todo eso, ¿las señales salvan a alguien? No. El rico que fue al infierno, él pensaba que sí, que de esa manera las personas sí pueden. Por lo menos así sí van a poder prestar atención, creer o negarse a sí mismos. Por señales no. Las señales únicamente le dan a la carne lo que la carne quiere. Pero igual la persona que se acerca con señales puede mostrar apariencia de piedad. ¡Ay, sí, mi Señor, mi Señor! Pero después va a seguir igual, ¿sí? Sin Dios, sin Señor, sin nada. Y Judas, aquí, como dice la palabra, fue el corazón, Satanás puso en el corazón de él que lo entregase. Ahora, no significa, ¡ay, Satanás se metió con Judas! No se metió, se estaba metiendo con todos.
Todo el que no ha recibido la salvación, todo eso que la gente piensa, esos pensamientos que le llegan, esos son del diablo. Cuando ustedes le tratan de compartir a sus familiares, amigos, ustedes se pueden dar cuenta más exactamente cómo actúan como endemoniados. Porque algo que rechazan abiertamente la palabra. Pero ellos la rechazan porque son orgullosos, porque son vanidosos, únicamente porque ellos quieren seguir en su propia religión, en la religión que llevan. Parece que ellos quieren defender su religión, su ideología. No, realmente están en las manos de Satanás. ¿Quién puso en el corazón de Judas? Satanás, el diablo. ¿Pero por qué puso en el corazón de Judas? ¿Le era difícil? ¿Satanás tuvo que hacer algo especial para poder colocar en el corazón? No. Si no era salvo, Satanás podía hacer lo que él quisiera con sus instrumentos. ¿Qué dice Génesis capítulo 3? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso que estoy diciendo muchas personas no lo conocían ni lo sabían. Algunas personas pensaron, no, pues yo cuando no era salvo, yo creo que yo era neutro. Yo creo que yo ni con el diablo ni con Dios. Pero yo era temeroso de Dios. Solamente que pues no conocía de Dios, me hacía falta conocer, pero yo nada, no, tampoco nada con el diablo. Porque el ser humano piensa que es de quien decida. Entonces, si decide seguir a Dios, entonces ya, porque yo tomé la decisión. Empezamos a hablar esto por el libre albedrío. El famoso libre albedrío que nos han enseñado. Ahora, Judas, ¿tuvo libre albedrío? Hago esta pregunta. ¿Ustedes qué ven? ¿Judas tuvo libre albedrío? Al punto de vista de Judas, sí. Al punto de vista de Judas, él tomó la decisión. Jesús dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. Si una persona está en las manos de Satanás, todo lo que está haciendo, tal cual como su padre le diga. Ahora, no, las personas se pueden imaginar como, pero es que estar en las manos del diablo debe ser los psicópatas, los asesinos. No, personas que van a sus trabajos todos los días, que son responsables con la alimentación de sus hijos, que son padres ejemplares socialmente, porque nunca golpean a sus niños, nunca los gritan, siempre los tratan con amor, con cariño. Personas, ¿cómo vemos a una persona así? Uy, por lo este no creo que esté dominado por Satanás. No es por vista que nos damos cuenta si una persona está en las manos de Satanás. ¿Cómo te puedes dar cuenta tú si tienes un familiar, amigo, alguien que esté en las manos de Satanás? Hazle una pregunta. Tú le dices, ¿eres pecador? Esa persona, nunca nadie le habrá hecho esa pregunta, pero al hacerle esa pregunta la persona se queda pensando, ¿sabe qué va a contestar? Mire lo que va a contestar. Vamos a mirarlo según lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 7. Dice el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Nuestro Señor Jesucristo conoce el corazón de todos. Aquí dice la Biblia, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que hay en el corazón del hombre, porque Jesús ya sabía exactamente qué es lo que había en el corazón del hombre. Hoy hemos hablado qué es lo que hay en modo natural en el corazón de las personas. Aunque sean respetuosas, aunque sean caballerosas, en el corazón de las personas hay algo en contra de Dios. El enemigo de Dios maneja los hilos. Entonces nuestro Señor Jesucristo les hizo una pregunta porque ellos en quién iban a confiar. Ellos ¿con quién iban a consultar? El versículo 9 dice con quién confiaron ellos. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Qué dice este versículo? Todos, ante la pregunta, ¿son pecadores? Bueno, no hizo la pregunta, nuestro Señor Jesucristo no les dijo son pecadores. Les dijo, el que esté libre de pecado. Les hizo la pregunta, ¿ustedes son pecadores? El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Es una forma de preguntar, ¿tú eres pecador? ¿Qué contestó por ellos? La conciencia de ellos contestó. Cuando usted le preguntan a las personas, ¿aquí qué dice? ¿Que quiénes? ¿Algunos? No, dice desde los mayores hasta los menores. Porque en el corazón del hombre, el corazón de nosotros, ¿cómo es? Engañoso y perverso. ¿Saben por qué dice que es engañoso y perverso? Allí quien mora. Ya algunos se deben estar asustando. Uy, no me siga explicando así, me estoy asustando. ¿Quién mora en el corazón de la humanidad en modo natural? ¿Por qué el corazón es engañoso y perverso? ¿Quién trabaja allá? ¿Quién trabaja en el corazón del ser humano en modo natural? Satanás. Por eso dice que ellos acusados, ¿qué cosa los acusó?
Su conciencia. Cuando usted le preguntan a las personas, aquí, ¿a quién le hizo la pregunta a nuestro Señor Jesucristo? A todos los que estaban ahí. Y todos los que estaban ahí, sin excepción, todos contestaron. La respuesta que dieron es, pues sí, yo soy pecador. Al dejar su piedra e irse, cada uno estaba contestando, yo no puedo decir que no sea pecador, pues mi conciencia me muestra que, pues yo cómo voy a decir que no. Pues claro que todos somos pecadores. Así contesta, ¿qué persona? La persona que es guiada por la palabra de Dios o por su conciencia. Judas, ¿con quién tenía que consultar? Con nuestro Señor Jesucristo. Judas tenía que consultar con nuestro Señor Jesucristo, pero ¿con quién consultó? Con su conciencia. ¿Sí se dieron cuenta? Eso fue lo que pasó con Judas. Él tenía una idea espectacular, una idea increíble, astuta, pero él tenía que consultar. ¿Pero él con quién consultó? Con su conciencia. Su conciencia le mostró, esto es lo mejor que puedes hacer. Eso fue lo que él hizo. Cuando le preguntamos a las personas si son pecadores, contestan lo que dice el versículo 9. ¿Qué contestaron todos? Claro. Al dejar su piedra en el suelo e irse cada uno a su casa, porque su conciencia les dijo, usted es pecado. Pues, ¿cómo usted va a decir que no es pecado? Por supuesto. O dígame si hay alguien que no sea pecador. ¿Quién contesta de esa manera? La conciencia. ¿No sabían? Sí, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Eso que creemos que es nuestro propio punto de vista, nuestro discernimiento, ¿cómo le llaman? Así como nuestro discernimiento, es que llaman las personas. No hay que tener discernimiento. Cuando las personas usan la expresión hay que tener discernimiento, ¿saben qué están diciendo? Lo que mi conciencia me diga. Algunos lo dicen, lo que mi corazón me diga. Proverbios 28-26, el que confía en su corazón es necio. El ser humano, sin darse cuenta, sin conocer lo que está escrito en la Biblia, ¿cómo vive? Sin temor de Dios. Si tuviera temor de Dios el ser humano, se daría cuenta, ¿cómo hago para dejar de estar en las manos del diablo? Cuando dice todos están destituidos de la gloria de Dios, significa todo el mundo, desde que nace, está en las manos del diablo. ¿Qué es eso que llama la conciencia? Es Satanás. Esa es la comunicación que tiene directa con el diablo. El diablo habla a través de la conciencia. La conciencia le dice, ay, no me parece que eso está mal, ay, yo no estoy de acuerdo, no me gusta. Es la conciencia la que le está hablando. ¿Quién es el que quiere que no oigan el evangelio? La conciencia. ¿El diablo? Sí, el diablo. Uy, espere, pero si es la conciencia, ¿por qué el diablo y la conciencia? ¿Acaso es lo mismo? Es lo mismo. Lo que tú crees que es tu conciencia es el diablo. Sí, lo que tú crees que es tu buena idea, tu buen pensamiento, así como Judas. La buena idea, genial, espectacular. Si hasta este momento la respuesta que ha salido de ti cuando te preguntamos, ¿eres pecador? Lo podemos preguntar de otra manera. Si estás libre de pecado, tira una piedra. Coge una piedra, tírala. Le damos una piedra a alguien. Si estás libre de pecado, tira esa piedra. La persona la coloca. ¿Qué está contestando? Claro que yo soy pecador. ¿Cómo voy a decir que no soy pecador? Eso es lo que hacen las personas en modo natural. Son guiados por su conciencia. Son guiados por su punto de vista, por su opinión, por lo que les parece, por la lógica. ¿Cómo se resume todo eso? Lógica, punto de vista, su propia opinión, su propio criterio. ¿Cómo se resume todo eso? Su conciencia. Las personas se ríen. Lo que me diga el corazón, según un pálpito, se está guiando por su conciencia. Acusados por su conciencia, ¿qué van a contestar? Lo contrario a lo que está escrito en la palabra. En la palabra está escrito que nuestro Señor Jesucristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿La conciencia está de acuerdo? La conciencia va a decir, ay, no siga escuchando, eso es una secta. Los que digan eso es una secta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, haga una encuesta, pregúntele a todo el mundo si eso no es pecador y verá que todo el mundo le va a decir, consultando con su conciencia, todo el mundo le va a decir que por supuesto. Entonces, ¿cómo aparece una religión que dice que ya Jesús quitó el pecado? ¿Sabe qué religión es esa? La de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La religión pura, verdadera. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. ¿Cuántos secretos y tesoros hay en cada versículo? Cada palabra que tú has escrito, que tú nos permites que podamos leer, ¿cuánto le podemos ver y ver? Nos permites ver y ver la riqueza que está allí escondida.
¿Nosotros sabíamos? No, no sabíamos. Muchas personas han recibido la salvación a través de este pasaje de Juan capítulo 8, del versículo 1 al 11, de la mujer sorprendida en adulterio. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a ella? Vete y no peques más. Pero ella, en relación a todas las otras personas que estaban ahí, ¿cuál fue la diferencia? Ellos siguieron siendo guiados por su conciencia. Pero esta mujer ya no tenía nada. Ya esta mujer estaba, o lo único que veía ella era la muerte. ¿Y por qué no murió? Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué ni yo? Porque Él es Dios. Ni yo te condeno, le dijo nuestro Señor Jesucristo. El ser humano, sin conocer el lenguaje espiritual y por qué Dios ha permitido que tengamos la Biblia, sin conocer y sin creer que la palabra de Dios es la Biblia, siguen a su conciencia. Su conciencia les dice cualquier cantidad de cosas que suenan inteligentísimas. La palabra bien dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy tengan, Señor, la misericordia tuya de poder conocer la salvación. Hoy hemos anunciado el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién va a poder creer lo que está escrito en la palabra, lo que tú nos dejaste, para que las personas que puedan, que tengan un corazón totalmente quebrantado, un corazón que ya no confía en sí mismo, esa persona pueda recibir la salvación? Haz lo que sea necesario en las personas que hasta el día de hoy y hasta este momento han estado escuchando el envío, para que ya no sigan confiando en sí mismos, para que realmente puedan recibir la salvación al negarse a sí mismos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En este momento ya han pasado casi 40 minutos. Pero ¿cuándo estamos empezando? Cuando la hora es en punto. Todos los días estamos empezando a la misma hora. Entonces, mañana nuestra cita, no se la pierdan. Si quieren conocer más del corazón de Dios, no religión. Las religiones todas enseñan lo mismo. Todas. Porque las religiones están siendo guiadas por su conciencia. Y no saben quién es el que maneja la conciencia. Pero tú, si quieres conocer más acerca del corazón de Dios, más de la verdad, nuestra cita mañana a la misma hora, a la hora en punto. O sea, a la hora que ustedes pueden ver en estos relojes, menos 40 minutos. Nos vemos mañana. Chao.